La química es una palabra que proviene del término griego "quemia". Esta se refiere a la ciencia que estudia tanto la composición, la estructura y las propiedades de la materia, como los cambios que suceden a través de la experimentación o durante las reacciones químicas, y su relación con la energía. Linus Pauling la define como la ciencia que estudia las sustancias y su estructura, por ejemplo, los tipos y formas de los átomos, sus propiedades y las reacciones que la transforman en otras sustancias en referencia con el tiempo. La química moderna se desarrolló a partir de la alquimia, una práctica protocientífica de carácter filosófico que combinaba elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la biología, entre otras ciencias y artes. En esta fase se lleva a recurrir la llamada revolución de la química, basada en la ley de la conservación de la materia y la teoría de combustión por oxígeno por el científico francés Antonio Lavoisier. La historia de la química está intensamente unida al desarrollo del hombre, ya que embarca desde todas las transformaciones de materias y las teorías correspondientes. A menudo la historia de la química se relaciona íntimamente con la historia de los químicos, y según la nacionalidad o tendencia política del autor, resalta en mayor o menor medida los logros hechos en un determinado campo o por una determinada nación. La ciencia química surge en el siglo XVII a partir de los estudios de la alquimia, populares entre muchos de los científicos de la época. Se considera que los principios básicos de la química se recogen por primera vez en la obra del científico británico Robert Boyle en 1661. La química como tal comienza sus andares un siglo más tarde, con los trabajos del francés Antoine Lavoisier y sus descubrimientos del oxígeno, la ley de conservación de masa y la refutación de la teoría del flogisto como teoría de la combustión. Los primeros avances. El principio del dominio de la química, que para algunos antropólogos coincide con el principio del nombre moderno, es el dominio del fuego. Hay indicios que hace de más de 500.000 años, en tiempos de Homo erectus, algunas tribus consiguieron este logro que aún hoy es una de las tecnologías más importantes. No solo daba luz y calor en la noche y ayudaba a protegerse contra animales salvajes, también permitía la preparación de comida cocida. Esta contenía menos microorganismos patógenos y era más fácilmente digerida. Así bajaba la mortalidad y se mejoraban las condiciones generales de vida. El fuego también permitía conservar mejor la comida y especialmente la carne y el pescado, secándolo y ahumándolo. Desde este momento hubo unas relaciones intensas entre las cocinas y los primeros laboratorios hasta el punto que la pólvora negra fue descubierta por uno de los cocineros chinos. Finalmente, era imprescindible para el futuro del desarrollo de la metalurgia, la cerámica y el vidrio y la mayoría de los procesos químicos. La química como ciencia. El filósofo griego Aristóteles pensaba que las sustancias estaban formadas por 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Paralelamente discurría otra corriente paralela, el atomismo, que postulaba que la materia estaba formada de átomos, partículas indivisibles que se podían considerar la unidad mínima de materia. Esta teoría, propuesta por el filósofo griego Demócrito de Abdera, no fue popular en la cultura occidental, dado el peso de las obras de Aristóteles en Europa. Sin embargo, tenía seguidores, entre ellos Lucrecio, y la idea se quedó presente hasta el principio de la Edad Moderna. Entre los siglos III a.C. y el siglo XVI después de Cristo, la química estaba dominada por la alquimia. El objetivo de investigación más conocido de la alquimia era la búsqueda de la piedra filosofal, un método hipotético capaz de transformar los metales en oro. En la investigación alquímica se desarrollaron nuevos productos químicos y métodos para la separación de elementos químicos. De este modo se fueron asentando los pilares básicos para el desarrollo de una futura química experimental.
La química como tal comienza a desarrollarse entre los siglos XVI y siglos XVII. En esta época se estudió el comportamiento y propiedades de los gases, estableciéndose técnicas de medición. Poco a poco fue desarrollándose y refinándose el concepto de elemento como una sustancia elemental que no podía descomponerse en otras. También en esta época se desarrolló la teoría del flogisto para explicar los procesos de combustión. A partir del siglo XVIII, la química adquiere definitivamente las características de una ciencia experimental. Se desarrollan métodos de medición cuidadosos que permiten un mejor conocimiento de algunos fenómenos, como el de la combustión de la materia, descubriéndolo Lavoisier, el oxígeno y sentando finalmente los pilares fundamentales de la moderna química. El vitabilismo y el comienzo de la química orgánica. Después de que se comprendieran los principios de la combustión, otro debate de gran importancia se apoderó de la química, el vitabilismo y la distinción esencial entre la materia orgánica e inorgánica. Esta teoría asumía que la materia orgánica solo pudo ser producida por los seres vivos, atribuyendo este hecho en la propia vida. Base de la asunción era la dificultad para obtener la materia orgánica a partir de los precursores orgánicos accidentalmente, como se podía sintetizar, mostrando que la materia orgánica podía crearse de materiales químicos. Sin embargo, hoy en día se mantiene la clasificación de químicos orgánicos e inorgánicos, preocupándose que la materia esencialmente de compuestos del carbono y la segunda de compuestos elementos como los colorantes o tintes. La última surgió tras el descubrimiento de la anilina por Röntgen, la primera síntesis de un colorante artificial por Perwin. Luego se añadieron los nuevos materiales como plásticos, como cristales, líquidos, entre otros. La tabla periódica. En 1860 los científicos ya habían descubierto más de 60 elementos diferentes y habían determinado su masa atómica. Notaron que algunos elementos tenían propiedades químicas similares, por lo cual le dieron un nombre a cada grupo de los elementos. En 1829 el químico John Dworkin organizó un sistema de clasificación de elementos en el que estos se agrupaban en grupos de tres denominados tríadas. Las propiedades químicas de los elementos de una tríada eran similares y sus propiedades físicas variaban en manera ordenada con su masa atómica. Hay una disputa que fue finalizada con la explicación de los efectos de Reinhold Bohr y Albert Einstein en 1905 y por los experimentos de James Perrin al respecto. Mucho antes de que la disputa hubiera sido resuelta, muchos investigadores habían trabajado bajo la hipótesis atómica. Steve Arrhenius había investigado la estructura interna de los átomos propiciando su teoría de la ionciación. Su trabajo fue seguido por Ernest Rutherford, quien abrió las puertas del desarrollo de los primeros modelos de átomos, que desembarcaron el modelo atómico de Rutherford, que abrió las puertas del desarrollo de los primeros modelos del átomo que descaberían en el modelo atómico de Rutherford.